Diputada, muy buenos días, bienvenida. Buen día, Selena, mucho gusto en saludarte y sobre todo, qué gusto saludar a tu auditorio. Al contrario, diputada, gracias por tomarnos esta llamada y bueno, sabemos que ayer tuvieron un día bastante largo, un domingo con mucha discusión, donde hubo un debate prolongado sobre el tema de la reforma eléctrica. Ya nos habíamos contactado con usted en este espacio en diferentes ocasiones para que nos hablara sobre en qué consistía esta reforma eléctrica, que es una de las más importantes enviadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que ayer pues fue rechazada. Se necesitaba una mayoría calificada de 334 votos y, sin embargo, solamente tuvieron 275. No se logró, diputada, esta reforma de ayer. Así es, tuvimos una gran pérdida como pueblo de México. Aunque ganamos la votación, no alcanzó para poder hacer cambios en la Constitución y poder asegurar el rescate de la energía eléctrica para las y los mexicanos. No se pudo lograr, pero nos queda una gran tarea porque es, como bien lo dijiste, muy importante. Los energéticos son muy importantes y más aún con la transición energética que se está planteando en el mundo y que los mexicanos debemos transitar hacia el uso de energía eléctrica en lugar de quemar combustibles, y entonces pues se vuelve de suma importancia la energía eléctrica. Es un área estratégica que debe estar dirigida por el pueblo de México y no en manos de transnacionales o de fondos internacionales. Es una cuestión de seguridad nacional, de soberanía nacional, y simplemente que las tarifas pues no suban y que incluso disminuyan, que precisamente esa reforma energética establecía que fuera una condición, o sea, se establecía ahí en la iniciativa que fuera una condición indispensable para garantizar, además de la seguridad nacional, el derecho humano a la vida digna. Que en el dictamen se había enriquecido y ya se había establecido que se establecieran tarifas bajas para reducir el precio de la luz en organismos tan importantes como, o cuestiones tan importantes como en el alumbrado público, en los sistemas agua-energía, es decir, en los sistemas que proporcionan el agua, que es un problema en los ayuntamientos, tanto el alumbrado como el bombeo de agua potable, también las tarifas domésticas, en el bombeo, el riego. O sea, ya se había hecho una descripción y mucho más importante sobre la baja de tarifas, que es una cosa que es muy importante para la gente, sobre la cuestión de generación de energía para las pequeñas y medianas industrias e incluso para organismos sociales, los propios ayuntamientos. Pues todo eso no quedó, pero bueno, el rescate de la energía eléctrica es una tarea pendiente y afortunadamente pues la democracia se está fortaleciendo y esperamos que el pueblo de México, que ya demostró en el 2018 una madurez importantísima, sigamos caminando para que no sea solamente sobre el presidente de la República, sino también sobre la Cámara de Diputados y de Senadores, para establecer las políticas que son importantes para el pueblo y sobre todo, no sé, un referéndum, o sea, democracia participativa para que la gente diga, el pueblo diga qué es lo que le conviene y no haya traición al pueblo y traición a la patria, como fue lo que vimos ayer. Por algunos diputados de la oposición, por los diputados de la oposición. Diputada, ¿por qué estamos hablando del término traición? También el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana durante la mañanera usaba este término y decía que traicionaron a las y los mexicanos. ¿Por qué hablar de este término traición? Porque lo que es clarísimo es que votaron a favor de los intereses de particulares y principalmente quienes están en la industria eléctrica son empresas extranjeras y fondos internacionales. No están votando. ¿Quién nos paga a los diputados y a quién representamos? Es el pueblo de México. Claro. Y pues aparentemente ellos están siendo pagados por empresas transnacionales porque votaron a favor de ellas.
la energía eléctrica está ahorita actualmente como una mercancía e iba a cambiar al estatus de servicio público para poder hacer estas bajas de tarifas. Y no les importó lo que es importante para la gente, lo que incluso es una cuestión de vida. Y no es una cuestión que nosotros estemos especulando. O sea, hemos visto, y la historia nos lo dice, cómo fue el desarrollo del sistema eléctrico nacional, de la electrificación en todo el país, que fue gracias a que el general Lázaro Cárdenas fundó a la Comisión Federal de Electricidad, el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, y así fue como se desarrolló. Y es importantísima la energía eléctrica para el desarrollo en todos los sentidos del país, no solamente económicos. Entonces, sin energía, incluso la vida puede estar en riesgo, como ocurrió en Texas. Las empresas privadas se bajan y no producen si no les conviene. Y en cambio, el Estado debe garantizar la energía eléctrica, porque incluso la vida puede estar en peligro. Pero además, o sea, si la energía eléctrica asegura el cumplir y que tengamos nuestros derechos humanos a la alimentación, a la educación, a la salud, en fin. Por eso es que decimos que fue una traición al pueblo de México, a la patria, a la nación, porque no estuvieron defendiendo los intereses de la nación, el interés de la nación. Son claros los intereses de las empresas transnacionales y de los fondos internacionales. Claro, y finalmente, cuando estamos hablando de empresas internacionales que vienen e invierten en México, que es parte de lo que ellos defendían, el tema de la inversión, pero finalmente pues las ganancias, las grandes ganancias, no se quedan en nuestro país y pueden generar quizá algunos empleos, pero las grandes ganancias se las llevan a otros países, como puede ser algunos de Europa, Estados Unidos, que son pues quienes están defendiendo estos intereses. También me llamaba mucho la atención, diputada, y usted estuvo ahí, de algunos argumentos que utilizaban los miembros de la oposición, porque hablaban de energías sucias, hablaban de que se iba a encarecer la luz y se favorecía a la Comisión Federal de Electricidad con un 54% al cual llamaban monopolio. Yo tenía entendido que un monopolio pues debía de ser el 100%, no sé por qué lo llamaban por ser el 54%, y por otra parte también seguían argumentando que era una reforma inconstitucional, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya había emitido que no era así, que sí era viable, que era constitucional. Definitivamente, las ganancias se las llevan, y es más, estamos haciendo una transferencia de recursos públicos a las empresas privadas, y muchas de ellas transnacionales o extranjeras. Yo siempre le comentaba que estábamos recibiendo 490,000 millones de pesos, y ayer estuve viendo una información, resulta que es más, son 650,000 millones de pesos la transferencia de recursos. Pero sí, o sea, por eso es importante, y vamos avanzando, porque ya la gente está informándose. Nosotros estamos haciendo un trabajo de ir a dar toda esa información también a la gente, precisamente para fortalecer la democracia. Pero sí, se dijeron muchas mentiras, porque lo que mencionaste precisamente son mentiras, lo que mencionaba la oposición, empezando porque la reforma eléctrica elevaba a rango constitucional la transición energética, y eso era obligar a todos los gobiernos a hacer acciones para mitigar el cambio climático, y efectivamente acciones que van en beneficio del medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente. Pero híjole, mienten como respiran muchos de los diputados de la oposición. Yo no sé si no creo que sea ignorancia, es quizá mala fe, realmente. Monopolio, por supuesto que no es monopolio, al ofrecerles, según mucha gente que nos lo dijo en las asambleas informativas, y lo pienso también, muy generosa. En las asambleas nos decían, ni el 1% deberían de tener del mercado eléctrico nacional, y se les estaba ofreciendo hasta el 46%, solo para mantener y garantizar la energía para todos los mexicanos. Y además,
¿quién nos va a decir, viendo lo que está pasando en el mundo, donde todo el tiempo ha habido guerras por los energéticos y ahorita estamos viviendo una? ¿Quién nos va a decir que no es un área estratégica? Y en la Constitución está establecido que las áreas estratégicas no constituyen monopolio. Diputada, entonces, es una mentira. Y por supuesto que cuando se lleva a hacer un cambio en la Constitución, eso pues no es inconstitucional. Sí, dígame. Diputada, hablando de estos temas estratégicos, a las áreas estratégicas de las que nos está hablando, parte importante de la reforma o que se contemplaba en esta reforma eléctrica era justamente el tema del litio, que en el caso de las y los sonorenses pues es trascendental, fundamental, porque estamos hablando de un elemento que se puede hablar de que va a ser el combustible del futuro, por así decirlo, el llamado oro blanco, que le llaman también, el petróleo blanco, porque justamente el presidente ya habló de este plan B. La reforma eléctrica pues no se pudo lograr la mayoría calificada que se requería, sin embargo está el plan B, que es hacer modificaciones a la ley minera. En ese tema, ¿cómo van en la Cámara de Diputados? Sobre todo por eso, para salvaguardar el litio. Si no se pudo lo otro, pues el presidente mínimo dice, bueno, el litio que no se lo lleven, que no lo concesionen. Así es, ya hablamos de la mala noticia, ahora hablemos de la buena. Ya tenemos en la Cámara la iniciativa para reformar algunos diversos preceptos de la ley minera, cuyo objetivo es garantizar la soberanía energética sobre el litio, lo que se requiere para la transición energética precisamente, y también ver por la innovación tecnológica y el desarrollo nacional. Es eso, es nacionalizar al litio. O sea, el litio, esta iniciativa que recibimos y que vamos a estar discutiendo dentro de poco tiempo, hoy mismo, en unas 2 horas más o menos, el litio no estará sujeto a otorgamiento de concesiones a favor de particulares y toda la explotación del litio y las cadenas de valor deberán ser deber del Estado mexicano, y además de proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios. Esto es lo que viene en esta iniciativa de ley, que en este caso no requerimos la mayoría, no es una reforma constitucional, es una ley, son cambios a la ley minera, y se requiere la mayoría simple, y queremos estarla votando hoy mismo a favor. Hoy mismo entonces se daría esta discusión, que sería como una ley secundaria, ¿no? Es una ley secundaria que protege al litio como patrimonio de la nación. Que en este caso pues pasaría algo similar de lo que sucedió con el general Lázaro Cárdenas en los años 30, cuando se nacionalizó el petróleo, solamente que ahora estamos hablando pues del petróleo del siglo XXI, que es el litio, no digo nada más y nada menos, pues es para todo lo que tiene que ver con baterías, y actualmente pues todos tenemos una batería en nuestra mano, ya sea el teléfono, algunas personas que ya tienen carros, computadoras y demás. Así es un elemento de suma importancia, es un metal. El litio viene como mineral, viene con otros elementos en forma de mineral, y en Sonora tenemos importantes yacimientos de litio, y definitivamente que tiene un uso, y las empresas extranjeras, otros países están pero con unas ansias de hincarle los dientes y las manos y todo al litio. Por eso es importante protegerlo, y porque están elevándose su precio de manera exponencial. O sea, no puede uno imaginar cómo va cambiando el valor del litio de una semana para otra. Entonces es muy importante para México, y sobre todo para los sonorenses, el proteger este material, este mineral, este elemento químico, porque con la transición energética, una de las problemáticas es que debemos usar energía limpia, pero entre las energías limpias, la solar y la del viento, la eólica, son intermitentes. Si no hay sol, si no hay viento, no se puede generar energía, por lo tanto tenemos que almacenarla. Y para almacenarla es ahí donde entra el litio, que es un metal muy ligero y que tiene una gran capacidad de almacenar energía, de ahí su importancia.
Perfecto, pues vamos a estar muy pendientes de esta discusión, diputada, que se dé este lunes 18 de abril, y dejamos la comunicación abierta con usted para hablar más adelante de en qué termina esta discusión sobre las modificaciones a la ley minera, que finalmente para municipios como Bacadegua, Xizahuaripa va a ser totalmente fundamental, porque actualmente, y lo estamos viendo, hay fenómenos migratorios de cómo personas de estos municipios pues lamentablemente se van a Estados Unidos, se vienen a Hermosillo o a otros municipios, porque ahorita pues no hay los suficientes trabajos como para permanecer en sus pueblos nativos. Definitivamente que será de suma importancia por todo lo que se puede desarrollar y todo lo que los beneficios que se pueden obtener en los municipios donde están estos yacimientos en el estado de Sonora y en México. Y muy importante, esta iniciativa de ley piensa también en garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios. Es decir, no va como vienen las empresas extranjeras a ensuciar, a contaminar e irse, y no les importa lo que pasa con la gente. Entonces, perfecto, es una cuestión integral. Diputada federal Judith Tanori, le agradezco nos haya tomado esta llamada y desearle que tenga un excelente día. Muchas gracias, estoy a disposición. 8 de la mañana con 1 minuto, vamos a una breve pausa y regresamos con más noticias.